Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial, un video programa de El Portal, donde vamos a estar tratando un tema que me parece muy interesante, importante, de actualidad y que nos ayuda a pensar un poco de qué nos hace crecer con salud y un poco a qué tenemos que apuntar en ese sentido. Así que les doy la bienvenida a todos al programa y espero sus opiniones y comentarios sobre este tema. Creo que a todos les puede llegar de alguna forma. Y tiene que ver con la idea de la familia, la importancia de una familia estructurada, constituida o no. Y en principio esto viene porque hay cuestionamientos a la familia, porque bueno, como esta estructura que era, digamos, lo único que había que tener, que se tenía que mantener sí o sí, que todo quedaba dentro, y que cuestiones como violencia, maltratos, control, de alguna manera era algo que, a lo que había que someterse y no había alguna alternativa, ¿no? Porque había que tiene que ser de esa manera. Era esa familia rígida, donde era muy raro que hubiera una separación, donde todo se mantiene en secreto, los problemas que hay no se hablan. Entonces, claro, ese modelo es muy problemático y sabemos que está relacionado con muchas de las enfermedades y problemáticas mentales, que son al fin y al cabo las que hablamos constantemente que surgen en la crianza, ¿no? Entonces, un poco podemos pensar que de ahí viene ese cuestionamiento de decir, bueno, entonces no es necesario que haya familia, ¿no? Bueno, hoy voy a hablar un poco de eso porque ¿cuál es la alternativa? Y en este caso tendríamos que pensar que la alternativa a esa familia donde esto, ¿no? El hijo quizás es visto como alguien que tiene que tolerar todas estas cosas y no tiene opción y esa familia va a seguir porque no va a haber una separación, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa son familias desestructuradas, ¿no? Relaciones familiares, porque al final de cuentas hay que entender en esto que el ser humano es un ser de apegos. Entonces nos apegamos a figuras, las figuras así como pasa con los mamíferos, ¿no? En eso nos parecemos, elegimos una figura de apego cuando somos muy chicos y esas no pueden ser muchas, son algunas que tienen un lugar especial y después van apareciendo otras que tienen lugares más secundarios, pero ese lugar que en general lo ocupan la madre, el padre y algunos más, eh, es necesario, ¿no? Significa que esa relación que se hace no se puede hacer con cualquiera y que muchos cambios, mucha inestabilidad van a generar otros problemas que tienen que ver con, bueno, ¿por qué es importante la estabilidad? ¿Qué es lo que necesita un chico para crecer sanamente? Bueno, necesita esas figuras de referencia, figuras estables, que sepa que son con las que puede contar. Cuando un chico está aprendiendo, conociendo el mundo, entendiendo sus emociones, entendiendo cómo hay que manejarse, cómo relacionarse en todo ese mundo, bueno, esas figuras son su roca, ¿no? Son los que le dicen, bueno, si te pasa algo, acá estoy, ¿no? Por eso, por ejemplo, vemos que un chico puede entrar, ponerse a llorar desesperadamente y eso es bastante común porque eso está mostrando que no sabe cómo manejar sus emociones, sus pensamientos en una situación y eso lo desborda. Esa misma situación en un adulto es rara que pase y pasa en situaciones muy extremas, tuvo que pasar algo grave para ver un adulto desbordado en llanto de esa manera porque significa que sus posibilidades de resolver, de manejar sus propias emociones son mucho más grandes. ¿Y por qué? Porque los aprendió. Y una de las maneras principales de aprenderlo es a través de este cuidado, a través de saber que hay alguien que me cuida, que se preocupa por mí, que si me pasa algo va a estar, con el que puedo contar y en el que puedo también depositar mi afecto y sentir que esa persona también tiene ese afecto por mí. Además de estas figuras estables, se necesita algo que podemos llamarle previsibilidad, ¿no? La capacidad de entender el mundo que te rodea y poder predecir. Así como a los adultos nos pasa que necesitamos decir, bueno, a ver,
de qué vivo, de qué trabajo, cómo voy a resolver este problema, dónde me voy de vacaciones, dónde voy a estar el año que viene. Necesitamos esa capacidad de predecir el mundo. Bueno, esto en los chicos pasa mucho más. De nuevo, porque todavía no tienen estas capacidades de pensar, de reflexionar, de solucionar problemas. Entonces la previsibilidad es esto de decir, bueno, a ver, con quién estoy, con quién cuento, con quién vivo, quién está en esta casa. Por eso se habla de que cuando hay una separación, un divorcio, es importante que haya orden, ¿no? Bueno, a ver qué días estoy con esta parte de la familia, qué días estoy con esta parte, en qué horarios, qué actividades hago, porque eso ayuda a, de alguna manera, acomodar ese desorden que seguramente hubo cuando una pareja está en conflicto y está en ese proceso de separación, porque de alguna manera le devuelve al chico la sensación de un mundo que es previsible. Entonces, tenemos estas 4 cualidades que se necesitan importantes, ¿no? Las figuras de referencia, que aporten cuidado, que den previsibilidad y que ayuden, de alguna manera van enseñando a resolver situaciones, ¿no? Cuando a un chico le pasa algo, le explican, le dicen, bueno, esto ya va a pasar, no te preocupes, mañana vamos y lo hablamos, te compro otro. Digamos, todas estas cosas que lo que están transmitiendo es, bueno, un problema se puede solucionar, ¿no? Cuando el chico está desbordado porque no tiene esa sensación de, bueno, esto se puede resolver, ¿no? Que es lo que le pasa a un adulto cuando está pasando una crisis, donde parece que no hay forma de resolver eso que está pasando. Entonces, esto es lo que necesita un chico en lo más básico, ¿no? Y cuando se ven historias, ¿no? Como vemos los árboles familiares de las personas, un poco cómo crecieron, y vemos estas cosas de no solo la separación de los padres, sino quizás una pareja que ni siquiera se constituyó, o donde fue criado por una abuela, o fue criado por un tío, porque los padres no estaban, porque tuvieron algún problema. No estamos hablando de cuando esto se da por algún accidente, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, esto es una cuestión de fuerza mayor, ¿no? Sino cuando tiene que ver con relaciones que no se sostuvieron, que no tenían solidez desde el principio. O vemos obviamente lo que se llama familias monoparentales, donde solo está la madre con los hijos, en su mayoría, o el padre con los hijos, donde el otro no estuvo, no apareció, no asumió esa responsabilidad. Bueno, todo eso es la familia desestructurada, ¿no? Aparecen padrastros, la figura del padrastro, la madrastra, puede ser muy positiva, pero en principio estamos hablando de una persona que no tiene ese vínculo desde el principio de la vida con ese chico, no está de ninguno de los dos lados, entonces no reemplaza, puede ocupar un lugar importante, pero muchas veces no se da porque no tiene por qué haber ese interés y esa vocación por generar ese espacio, por ejemplo, ¿no? Están los hermanos, medios hermanos también, o cuando no son hermanos, pero ya chicos más grandes tienen que convivir porque se armó una familia ensamblada. Bueno, todo esto que cuando se da, por supuesto hay que pensar cómo manejarlo, cómo lograr esta estabilidad, cómo lograr este nuevo proyecto de familia. Bueno, hablamos que en estas historias no se ve y en general está asociado con situaciones más graves, porque el chico no tuvo esto, no tuvo estabilidad, había caos, había cambios, había una pareja que estaba y después dejaba de estar. Entonces esto es un poco la alternativa a la familia como la conocemos y con todos sus problemas. Y en general vemos que estas cosas tienen que ver con decir, bueno, acá no hubo una idea de, a ver, esta es la familia que quiero formar, así quiero tener a mis hijos, no había ese afecto, obviamente los hijos llegaron, aparecieron sin buscarlos, en muchos casos, o a veces no se estaba preparado, o a veces no hay un contexto emocional para criarlos, más allá de que eso se dé. Entonces ahí es donde entra esto caótico para los dos lados, ¿no? Y entonces esta es la alternativa de alguna manera, y por eso tenemos que pensar por qué es que valoramos la idea de que exista algo sólido con estos lazos familiares. Por supuesto que esto puede pasar, pero muchas veces está indicando esta
falta de madurez, falta de claridad de qué se quiere en la vida, de cuál es el proyecto. Y por eso, en la idea de la familia, que es la estructura básica para que crezca y donde va a haber, sabemos que es al menos el lugar donde es más posible que haya un verdadero interés por esos hijos, un cuidado, un compromiso, ¿no? Con decir, bueno, yo, este hijo es parte mía y me comprometo a eso, bueno, es donde más posible se puede dar esto. Entonces después el construir una pareja, resolver los problemas que surgen, entender que las personas son diferentes, ¿no? Cuando hoy en día se pasó de esas parejas que duraban toda la vida porque sí, por obligación, a parejas que no duran nada, donde no hay proyecto, donde hay separaciones, se vuelve, aparece otra persona, no se mantiene. Bueno, esto en realidad tiene que ver con la capacidad de construir relaciones, ¿no? Que tiene una persona, que tiene que ver con cuando me propongo algo, me comprometo en eso y me comprometo a resolver las diferencias entre dos personas para hacer una vida en conjunto, ¿no? Que es este proyecto. Un poco apunta a esto, ¿no? La madurez, la conciencia nos lleva a, bueno, si hacemos algo, comprometernos con eso y hacer todo lo posible porque eso funcione. Si no funciona, bien, habrá que cuidar eso que hubo, cuidar las relaciones, por ejemplo, con una madre, con un padre, cuidar a ese hijo y construir lo nuevo también con esa conciencia, ¿no? Siempre en la búsqueda de que sea algo sólido y no simplemente algo que surgió en el momento, no fue pensado, viene por patrones que nos llevan a entrar en esas situaciones. Así que bueno, un poco esto para reflexionar algo que se está hablando y que a su vez nos habla de que ayuda, que contribuye con la crianza sana, un crecimiento sano de los hijos. Así que les agradezco por haber estado, déjenme sus opiniones, a ver qué piensan, qué les parecen estos temas, si lo han vivido en sus historias, si lo ven en la actualidad. No hay una idea definitiva en esto, sino que es algo que se va construyendo y también con los cambios que va teniendo el mundo, la sociedad. Así que les agradezco por haber estado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.